ya, legendario. Otro más de Varo sí fue un rescate, eso sí fue un rescate porque la historia de Varo hay que contarlo. Varo es un mae de la vieja escuela, de, así, de la gente de Atillo, que donde empezó la vara aquí prácticamente. Y el mae, antes de que llegara el Sector 9 y toda esa vara, la gente de esos patis había en los tiempos de antes, pero ¿verdad? Sí, las legítimas y esos maes bajaban cuestas y bajaban downhill, se andaban haciendo locos en esos tiempos, en los 80 ya, antes de que siquiera uno ni siquiera patinaba ni nada, entonces era como, porque ya uno llegó en algún momento ahí en los 90, pero ya había una escuela atrás, entonces que uno cuando llega escucha como ya las historias de tales maes, cuando, entonces, qué legendario la vara, entonces cuando yo empecé a hacer los videos, yo como, bueno, vamos a rescatar esa vara, echar un toque para atrás, e ir a buscar a los maes legítimos. Y Varo fue uno de esos que a mí me contaban la historia de la vara de que de la calle de Morenos, que esos maes bajaban esa calle en downhill. Y a mí me impresionaba la historia y la vara fue así, Carlos Nica, que es parte del Tico Estilo, el maes estaba ayudando y consiguió un patrocinio de una tienda para firmar Tico Estilo 2. Al final la tienda quebró antes de siquiera terminar el video, pero los maes empezaron a ayudar y fueron de los primeros que empezaron a traer los Sector 9 en ese tiempo, ¿sabes? Estamos hablando en el 2000. Gang no existía ni siquiera en ese tiempo. Y la verdad es que yo la vi la Patty y yo, madre, qué lo que era. Esta Patty es como una Patty de esas viejas. O sea, todavía Sector 9 nadie hacía aquí ya. Era como las primeras tablas que empezaron a traer. Y madre, esto es como esos longboard así, viejos como los que usaban esos madres, Varo y esa gente en Atillo de esos tiempos. Y entonces yo me acuerdo de la leyenda, entonces yo dije, madre, aquí la vara es llevarle esta Patty a Varo y a ver qué, y entrevistarlo con la vara de Calle Moreno. Entonces fuimos a hablar con Varo y yo le llevé la Patty y el maje se quedó como loco con la Patty. Maje, ¿es verdad que usted se tiraba a Calle Moreno? Sí, maje, sí, claro, pero no solo yo, se tiraba toda la barra allá, nos tiramos y una historia legendaria hasta que el maje una vez se topó un camión, un tráiler como que estaba parqueando así, tapando la calle y el maje pasó por abajo allá. El maje pasó, se acostó y pasó por abajo del tráiler ya. Pero bueno, entonces yo escuché esa leyenda y yo le dije, maje, Varo, vamos y no sé qué, y la verdad, entonces el mae llegó, el mae tenía 10 años de no montarse en una patineta. Sí, cuando yo le llevé la pata y fuimos ahí, y fuimos a la calle, mae, y el mae llega y estamos así como a donde empieza la cuesta, donde está la iglesia, y el mae agarra la pata y dice, mae, se van a tocar para probarla. Y se para el mae, yo prendo la cámara y empiezo a filmar, y el mae se va, y se fue, ya, y se dejó ir. Y el mae se dejó ir y mae, todo el mundo, oh, no sé. El mae se tiró esa cuesta gigante, tenía 10 años de no montarse en una pati. Y el mae yo como, mae, qué bueno, ¿será que se puede tirar de nuevo para filmarlo del otro lado? Sí, sí, no sé qué. Y el mae se tira al otro lado y yo me cambié de ángulo como 7 veces. Y cuando uno ve el video pareciera como que hay 7 cámaras y fue que el mae se tiró todas las veces que yo le dije. Y después fuimos de noche y se tiró de noche de nuevo. ¿Ya? Y el mae dijo, mae, no sé qué, al final lo conseguimos que le dejaran la tabla y el mae volvió ese día ya. O sea, el mae tenía 10 años de retirado, ese día se tiró de ahí y volvió a patinar y siguió patinando y ya el mae siguió y salió el video y todo el mundo ya como... Entre Ríos también, donde casi estaba el bus de Concepción tapando la vara, entonces nosotros íbamos filmando adelante y el mae se tuvo que tirar como a 80 kilómetros por hora en el cajón de la vara y la pata salió volando por ahí. Después hubo otra que nunca salió, porque no quedó bien grabado, que se tiró el Alto de las Palomas. Todo el Alto de las Palomas, casi hasta el puente de Piedades, ahí sí iba como a 100 kilómetros por hora. Y nosotros con 2 carros bloqueando los tránsitos, pero de repente llegó una grúa de tránsito, hizo una imprudencia y se metieron y trataron de sacar a Varo de la calle y botarlo, o sea, casi lo matan. Como 80 kilómetros por hora, el maestro se tuvo que agarrar de la grúa de tránsito y la pata salió volando. Y después, tras de que le hicieron esa imprudencia, todos nos bajamos y la verdad, los maestros le hicieron un parte por velocidad temeraria. Como si como si el maestro como si andara en carro, o sea, como los maestros no sabían qué hacer con la situación y una estupidez, pero bueno, eso fue otra. Pero sí, eso fue muy bueno porque de un man que tenía 10 años de no patinar ese día, empezó de nuevo ya o sea, lo sacamos del baúl de los recuerdos y el maestro de nuevo. Sí, el maestro rajado y un más extremo que se tiraba siempre así, lo más rápido, la verdad que los mismos carajillos que estaban ahora. Todo el mundo se impresionaba como más, ese maestro tiene casi 40 años, está tirando una cuesta ahí parado, ya como impresionante realmente.